Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Espero se encuentren horridamente bien del otro lado de su pantalla. Desde Mérida, Yucatán y el hermoso estado de Michoacán hasta las trajineras en Xochimilco. En esta ocasión te contaré 7 leyendas mexicanas que quizás no conoces y las cuales espero sean de tu agrado. Siempre con el folclore mexicano que nos caracteriza. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo Relatos. La leyenda del perro negro. Se cuenta que, en Alvarado, Veracruz, había un hombre de muy mal aspecto que molestaba a las mujeres y robaba las cosechas. Aunque muchas personas eran sus víctimas, nadie sabía quién era y mucho menos de dónde venía. Cansados de la situación, los pobladores buscaron al hombre misterioso y lo expulsaron de la ciudad. Nadie volvió a verlo. Un día, una señora que salió del mercado y cargaba las bolsas de sus compras, se encontró a un perro prieto que de manera atemorizante le impidió pasar. Aunque no ladraba, tenía una mirada escalofriante y colmillos afilados que espantaron a la mujer, por lo que decidió regresar por el camino que venía. Cuando su hijo la encontró, ella le explicó que un perro no la dejaba pasar. El hijo le dijo que solo debía darle un pedazo de pan o comida, ya que seguramente estaba hambriento. La señora siguió el consejo. Se acercó un poco al perro y le ofreció un pedazo de pan. Sin embargo, el animal se lanzó contra ella y antes de que pudiera quitarse, le arrancó la mano con todo y comida. El perro salió corriendo con la mano en el hocico. Pasaron algunos días y los campesinos que regresaban a casa después del trabajo se encontraron al perro. Ellos intentaron acercarse y acariciarlo, pero se encontraron con su escalofriante mirada y colmillos imponentes. Aunque los hombres quisieron evitarlo y seguir por otro camino, el animal se abalanzaba contra uno de ellos, a quien le mordió una pierna, dejándole un gran agujero. Los habitantes ahora eran aterrorizados por el perro prieto que, además de morder a quien estuviera en su paso, hacía destrozos en el pueblo. Rompía todo lo que encontraba a su paso, entraba a las casas y comía todo lo que encontraba. Un hombre, al ver al perro destruyendo un puesto del mercado, tomó una vara y empezó a golpearlo. Siguió hasta que el animal no pudo moverse. La gente se acercó a ver lo que sucedía. El perro parecía ya no moverse, pero de un momento a otro se levantó en 2 patas y empezó a arrancarse la piel. Se estaba transformando en un hombre y su rostro era el de aquel mal aspecto que molestaba a todos y a quien habían expulsado del pueblo. La gente dice que el hombre se transformó en ese espeluznante animal para seguir haciendo fechorías en el pueblo y no ser castigado. Después de transformarse, el señor corrió ante el asombro de los habitantes para nunca más volver. La mujer solitaria de la cascada. El Salto es una caída hermosa de aguas cristalinas, con muchísima fama en Michoacán, y no solo por su impactante belleza. Los lugareños saben que de noche una fantasmal aparición hace acto de su presencia para bañarse, y es mejor no cruzarse en su camino.
Cierto día, un grupo de jóvenes amigos acudieron a nadar a la cascada para refrescarse. Pasaron la tarde completa bromeando y divirtiéndose, y al caer la noche, el clima seguía tan agradable que en lugar de marcharse, decidieron quedarse unas horas más. En ese instante, se percataron de que una mujer se acercaba a las aguas. Estaba completamente sin ropa y tenía una figura esbelta. Su pelo era muy negro y hacía un bello contraste con su piel blanquecina. Los chicos guardaron silencio para espiarla mientras se bañaba. Sin embargo, cuando la desconocida entró en la laguna, un mal presentimiento se apoderó de ellos. Algo andaba mal ahí, pero no sabían qué. Sin embargo, todos sintieron un temor misterioso, inexplicable, paralizante, que fue mayor cuando uno de los jóvenes le expresó un piropo a la mujer solitaria, quien al voltear para mirarlos, los dejó más asustados aún. Pues se dieron cuenta que no tenía rostro, y al mismo momento que ésta volteó a mirarlos, la mujer emitió un chillido tan aterrador que todos corrieron tan rápido como pudieron. Se les heló la sangre. Fue tal el susto que todos se enfermaron. Contaron que en su huida, unos tropezaron y cayeron. La mujer no se movió. Todos aseguran que no tenía rostro y en su enfermedad no comían y al querer dormir solo tenían pesadillas horribles que les causaba espantos y mucha fiebre. Finalmente, y como muchos testimonios más, solo se han podido sanar gracias a la intervención de una curandera, quien a cada persona que desafortunadamente ha tenido contacto con la mujer solitaria le practica un ritual de limpieza. El sombrerón de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un hombre apodado El Sombrerón camina por las noches sobre las calles de Tuxtla Gutiérrez para enamorar a las mujeres, pues éste les ofrece riquezas a cambio de que se vayan con él. Con joyas valiosas el sombrerón conquista a sus víctimas. La leyenda cuenta que por las calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es muy conocido un famoso personaje que lleva por sobrenombre El Sombrerón. La apariencia de este hombre depende de la mujer a la cual se le presente. Si la mujer es citadina, el sombrerón se aparece como todo un galán. Si la mujer es de una ranchería, este se presenta como un fornido ranchero. Y si es alguna mujer indígena, el hombre se presenta como un alto indio que conquista a cualquier mujer. En todas sus formas, el susodicho trae siempre un gran sombrero. De ahí el sobrenombre con el que se le conoce. La gente dice que el sombrerón conquista a las mujeres, ofreciéndole joyas, collares, aretes y mucha riqueza a cambio de que se vayan con él. Y es que de acuerdo al tipo antes mencionado, el hombre se lleva a sus víctimas a las cuevas que se encuentran alrededor del pequeño municipio y nunca más vuelven a ser vistas. La hacienda embrujada de Cholul. La leyenda que más se cuenta en el estado de Yucatán es la hacienda embrujada de Cholul. Sin embargo, ni a las autoridades ni a los pobladores les gusta hablar del tema, de lo escalofriante que es. Inclusive cuentan que a partir de las 5 de la tarde, la entrada al lugar luce oscura y sombría, por lo que la gente evita pasar siquiera por ahí. Existen dos versiones que los pobladores de Yucatán cuentan de la hacienda, pues aseguran que en ambas los finales fueron trágicos. La primera versión fue allá por el año de 1910.
una persona se hizo famoso por lo mal que trataba a sus trabajadores, al grado de aventarles el poco dinero que con mucho esfuerzo se ganaban. Un día los empleados, hartos de los malos tratos, esperaron a que su patrón llegara de un viaje para enfrentarlo y darle su merecido. Recién bajó de su auto, los trabajadores se abalanzaron sobre él y lo golpearon. Cuando creían que el hombre había fallecido, trataron de despojarlo de todo lo que llevaba puesto, pero para su sorpresa descubrieron que el hombre tenía una cola muy parecida a la del diablo, lo cual los hizo correr despavoridos. En la segunda versión de esta leyenda se cuenta que una pareja de trabajadores dedicados a la producción del henequén estaban muy enamorados y próximos a casarse. Pero una noche antes del enlace nupcial, otro trabajador hizo cosas indebidas con la futura esposa. Juan, como se llamaba quien se casaría, se enteró de lo acontecido y fue tanto el enojo que sintió que agarró un machete y corrió a cortarle la cabeza al agresor. Poco tiempo después la culpa no lo dejó vivir y decidió colgarse para quitarse la vida. Los padres de Juan eran unos hechiceros muy reconocidos y cuando se enteraron del fallecimiento de su hijo, echaron una fuerte maldición a la hacienda y a la gente que vivía allí. De ahí que a partir de ese momento se desataría la famosa maldición que hace que hasta el día de hoy se escuchen lamentos y gritos. Tanta fue la fama de los sucesos paranormales que sucedían en la hacienda, que muchos grupos de brujas, grupos satánicos y curiosos quisieran entrar para investigar, y se dice que hay tanta actividad que la gente sospecha de un portal al infierno que quedó abierto, pues inclusive en una de las entradas se puede ver una estrella de 5 picos y un letrero que dice: "Bienvenido, Satán". El manicomio de Mérida. Todo comenzó con un joven periodista aburrido de realizar los mismos reportajes de siempre. Al darse cuenta que le habían asignado otro trabajo común y corriente, se las arregló para convencer a su jefe de permitirle realizar una investigación en el manicomio de Mérida. El joven regresó a casa a hacer sus maletas, pero no quiso informar ni decirle a su esposa a dónde iría, para no preocuparla. Cuando faltaba poco para llegar al hotel donde se hospedaría, su auto se descompuso, dejándolo tirado a mitad del camino. La única señal de civilización que vio cercana fue aquel manicomio, pero no le pareció buena idea acercarse a tales horas, pues temía que algo pudiera pasarle si descubrían que estaba ahí para realizar una investigación. Mientras intentaba averiguar la falla del coche, vio que se acercaba un autobús. Le hizo señas, tocó la bocina, pero parecía no tener intención de detenerse. Lo último que el joven pudo ver fue una intensa y cegadora luz blanca. Perdió la conciencia por un momento. Al despertarse se encontraba tirado frente al manicomio. Una doctora lo invitó amablemente a pasar, para que pudiera tomar refugio al menos esa noche. Él estaba tan aturdido que simplemente aceptó. Más tarde fue despertado por horribles gritos que parecían salir de todas partes. En ese momento, su vocación de periodista le decía que averiguara un poco más, pero el sentido común lo invitaba a marcharse, lo cual no pudo hacer porque las puertas estaban cerradas. Por la mañana buscó la forma de irse, pero la doctora lo convenció de quedarse un poco a cambio de contarle cómo funcionaba el lugar. Fue así que el chico pasó otra noche en el manicomio, solo para escuchar nuevamente aquellos desgarradores gritos. Convencido de que algo andaba mal, quiso huir de allí, pero se lo impidieron a toda costa.
Lo llevaron hasta una sala donde le dieron fuertes descargas eléctricas directo en el cerebro. Tal práctica lo volvió loco e inestable, y así pasaron 2 semanas. Cuando al fin recuperó un poco la cordura, lo primero que hizo fue llamar por teléfono a su esposa para pedirle ayuda, pero ella solo atinó a contestar: «Señor, deje de bromear, mi esposo murió hace 2 semanas». El joven quedó petrificado, mucho más cuando la doctora que lo recibió en un inicio se le acercó para decir que esa era su última morada, una especie de purgatorio donde estarían por la eternidad. La leyenda de Juanito el Oso. En el pueblo de los 3 zapotes vivía Juanito con su papá. Era un niño solitario, no le gustaba compartir sus juegos con otros niños. Cuando todos iban a nadar al río, Juanito se apartaba y nadaba solo. Cierto día, sus compañeros fueron a espiarlo al otro lado del río y se llevaron una gran sorpresa. Juanito tenía el cuerpo cubierto de pelo y detrás le colgaba una cola. Inmediatamente sus compañeros empezaron a burlarse de él. «Juanillo el Oso», le decían mientras algunos lo jalaban de la cola y otros se acercaban a tocarlo. En cuanto pudo, Juanito se escapó y fue a buscar a su padre. Le contó lo que había pasado en el río y le dijo que ya no quería volver nunca ahí, ni tampoco a la escuela, y que no deseaba ver a nadie, porque había sentido una rabia casi incontrolable. «Ya lo sabes, papá, tengo cuerpo de oso y fuerza de oso, y si me molestan, voy a acabar quitándoles la vida». El papá de Juanito estaba muy preocupado. «Qué crueles son los niños», pensaba, pero no encontraba las palabras para convencer a su hijo de que ignorara las burlas de sus compañeros. Juanito estaba convencido de dejar el pueblo. «Me voy a ir pa'l monte, papá, y que nadie me busque porque me lo sueno». El papá no podía aceptar la idea de separarse de su hijo, pero tampoco pudo detenerlo. Solo le quedó el consuelo de ir a visitarlo de vez en cuando. «Tienes que anunciar tu llegada con esta caracol del mar», le dijo Juanito. «Si no, yo no voy a saber que eres tú». Juanito se fue y al poco tiempo empezaron a escucharse unas terribles historias de desaparecidos en el monte. Los que se internaban entre la arboleda no volvían a aparecer y por las noches se escuchaban los gritos de terror que provenían del monte. Con el tiempo hubo quien alcanzó a ver al animal del monte. Era un humano con cuerpo peludo y con cola. La gente empezó a llamarle Sambomono. Decían que era un animal solitario que atrapaba gente para no aburrirse. El padre escuchaba estas historias y no se atrevía a hablar de su hijo. Lo único que pudo hacer fue recomendarle a la gente que no anduvieran cerca de ahí y que, para cruzar el monte, lo mejor sería que lo hicieran tocando un caracol de mar. Así el animal no los atacaría. La gente siguió el consejo del papá de Juanito, pero nadie supo nunca que se trataba de su hijo. El padre logró salvar algunas vidas, pero no dejaba de pensar en lo crueles que eran los niños. Pasajero fantasma. En el municipio de Mérida, Yucatán, es un lugar lleno de historias y casos paranormales. En esta ocasión hablaremos sobre un rumor que se viene contando desde hace varios años.
en el cual se asegura que el espíritu de una mujer sube a las calesas y después se suscita una serie de hechos que dan lugar a la leyenda de la pasajera fantasma. Se cuenta que en la terminal de autobuses ubicada a espaldas del Palacio Municipal, va una chica llevando como equipaje una caja y unas flores. Solicita los servicios de una calesa. Luego pide ser llevada a la colonia Rosario. Durante el tramo no era mayor a 15 minutos. Se muestra muy conversadora. Al llegar a la dirección indicada, paga con un billete de 200 pesos. Debido a que el viaje solo cuesta 20 pesos, en ocasiones los conductores no completan la cantidad a devolver. Así que ella les pide que conserven el dinero, con la condición de volver al día siguiente para transportarla y traer su cambio. Al día siguiente, cuando van a buscarla, los recibe un hombre, asegurando que ahí no vive ninguna muchacha. En la plática descubren que la descripción física de la viajera corresponde exactamente con la de una chica que se colgó de un árbol cercano 3 años atrás, debido a que no pudo soportar la trágica muerte de su hermano en un accidente. Incrédulos a tal afirmación, los prestadores de servicio sacan el billete como prueba de lo ocurrido, pero este no es más que una simple hoja. En otras ocasiones, después de pagar los servicios de la calesa, con el billete de 200, este se convierte en un hueso. Pero a final de cuentas, en ambos casos, los cocheros caen enfermos, después de darse cuenta que llevaron una pasajera fantasma en su calesa. Las apariciones del espíritu de esta mujer son más comunes el 31 de octubre y durante el aniversario de su muerte. Ha sido visto tanto por caleceros como policías, por lo que han llegado a afirmar que la razón de su penar corresponde al arrepentimiento de lo que ella hizo y que hasta el día de hoy le impide encontrar la paz. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.